Vamos a charlar con la ex vicegobernadora de la provincia, especialista además en Derecho Penal, ex fiscal, la doctora Griselda Tessio. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Un gusto saludarla. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Es un gusto para mí estar acá en este Zoom. Es la primera vez que estoy así con ustedes, así que es una alegría. Muchas gracias por dedicarnos un par de minutos. Bueno, ¿cómo está siguiendo primero todo este escándalo que se ha desatado después del caso de Ponce Assad? Que usted era legisladora en ese momento, de hecho fue de las pocas, si no me parece la única que se opuso, ¿no? al pliego de Assad. ¿La única? No, lo que pasa que yo formaba parte de la Comisión de Acuerdos, es a donde llegan todos los pliegos que envía el Ejecutivo, de aquellos aspirantes que pasaron las distintas pruebas de la etapa de concurso y el Consejo de la Magistratura entiende que están en condiciones de ser enviados a la Comisión de Acuerdo, ingresan por el Senado. Allí yo, en realidad, en la época que yo fui diputada, no eran muchos los diputados que tenían experiencia universitaria. Estaba María Eugenia Bielsa, estaba Mario Lacaba, Ricardo Olivera, eran docentes, y nosotros los que somos docentes en la universidad tenemos en general bastante experiencia en concursos. Entonces advertíamos que muchas veces en los concursos que se tramitaban nada menos que para jueces, defensores, fiscales, no se habían seguido algunos procedimientos que el propio Ejecutivo, por otra parte, los había legislado de alguna manera en la reglamentación. Entonces, o pedíamos que retiren algunos pliegos verdaderamente inconsistentes, y muchas veces así lo hicieron, o en el caso de Ponce Assad, yo me opuse porque no tenía antecedentes. Puedo decirles a ustedes que no tenía absolutamente antecedentes. Era una incógnita cómo había pasado esa etapa del concurso. Cuando llega a la Comisión de Acuerdo, que es la última etapa, es una entrevista de tipo personal con todos los diputados y senadores, bueno, había estado muy, muy flojo. Y mi bloque me acompañó. No tuve la suerte, algunos del bloque socialista y algunos, muy poquitos, del bloque del peronismo me acompañaron, pero el resto cerraron filas apoyándolo a Ponce Assad. No podría decir en ese momento, ni lo puedo decir ahora, que por lo menos que yo me haya enterado, y eso que soy bastante desconfiada para esas cosas, que hubo presiones políticas. Verdaderamente no lo pudimos investigar. Lo que sí hubo una lamentable renuncia de parte del Pleno, de parte de la Asamblea, de votar a alguien que no estaba capacitado para ser fiscal. Ahora, doctora, aunque sea de manera extraoficial, ¿usted pudo contestarse esa pregunta que se hizo al principio cuando vio el pliego de Ponce Assad? Cuando dijo, pero no tiene lo necesario, más allá de la entrevista. ¿Cómo pasó a esta etapa? ¿Cómo llega a estar propuesto de esa forma por el Ejecutivo? ¿Se pudo contestar usted misma, aunque sea, insisto, de manera extraoficial su pregunta? No, porque hubo varios casos. Nosotros los investigábamos, a los pliegos los volvíamos a revisar. Una de mis colaboradoras que estaba destinada a esa tarea revisaba con lupa, volvíamos a revisar los concursos que ya habían sido dictaminados por un jurado, pero los volvíamos a revisar. Y bueno, a veces... hubo un caso mucho más estrepitoso que el de Ponce Assad, que no voy a decir el nombre porque después no le seguí la carrera a esa persona. Cuando usted se presenta a un concurso, tiene que hacer una declaración jurada en la cual jure, valga la repetición, en la cual jure que no ha tenido
ni tiene al momento del concurso procesos penales abiertos. No ha tenido procesos penales en un momento ni los tiene abiertos en ese momento. Mi colaboradora, mi asesora, encuentra que este hombre tuvo una condena por lesiones graves culposas, no había dolo, pero no importa, era una condena penal, ¿verdad? Las condenas de culpa tienen un máximo de 3 años, por lo tanto, a no ser que tenga antecedentes y alguna reincidencia, se cumple en libertad. Por eso mucha gente dice, me declararon inocente. No está declarado inocente. Es una condena que no va a cumplir pena de prisión efectiva. Claro. Bueno, yo peleé como un tigre frente a esa situación porque ahí había dos cuestiones graves. Una era el proceso penal que había tenido. O sea, había habido una pelea de jóvenes en un boliche y este hombre un muchacho joven, había tirado por el balcón a un contrincante y le había roto el brazo y el hombro. Ah, bueno. Lesiones graves. Pero lo más grave es que había mentido. Que haya mentido en la declaración jurada, claro. Exacto. Y sin embargo, le dieron el acuerdo. ¿Se da cuenta? Ahora, con lo de Ponce Sajad, a mí me han preguntado, ¿usted podría en ese momento haber vislumbrado? No. Sí, No se puede porque mi objeción era por la falta absoluta de antecedentes y de experticia. En un cargo tan responsable, estábamos poniendo en marcha el proceso acusatorio y el fiscal es el titular de la acción penal pública, ¿verdad? Así que lo que derivó después no se podía saber. Doctora, le consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Sí? Sí, ¿cómo le va, Tesio? ¿Qué tal? Un gusto saludarla. Quería preguntarle, en realidad, varias cuestiones, porque usted fue la compañera de fórmula de Wiener, vicegobernadora, presidenta del Senado, después fue diputada, pero tuvo en ese primer momento en el que el Frente se planteaba cambiar las cosas desde el punto de vista del Poder Judicial, y creo que lamentablemente, si se ve la película entera, algunas cuestiones quedaron truncas, o algunas cuestiones tal vez no se hicieron como se había previsto en aquel 2007, sobre todo la estructuración y la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Pero al margen de esa situación, ¿cómo ve usted, que fue legisladora y además anteriormente fue fiscal federal, la diferencia que hay entre las constituciones nacionales, la nacional y la provincial, respecto a cómo tratar el desafuero de un legislador? En la nación se puede llegar, por ejemplo, hasta la elevación a juicio, y en la provincia de Santa Fe no se puede directamente someter a juicio, someter a una investigación penal a un legislador. Hay una diferencia grande, me parece, que me gustaría saber cuál es su opinión, cómo se podría subsanar. De hecho, mañana Traferri no puede ser imputado porque no puede ser sometido a proceso, sino que dará una declaración informativa, Traferri. Me gustaría saber su opinión sobre esto. En realidad, la declaración informativa es ante las cámaras. En realidad, la cuestión del desafuero está protegiendo la figura de los legisladores. Recordemos el gran escándalo de las carnes, ¿no es cierto?, cuyo protagonista fue Lisandro de la Torre y culminó en una muerte accidental de Bordaberry, porque ese tiro no iba dirigido a Bordaberry, sino de la Torre. En la Argentina hemos vivido situaciones tremendas, muy tensas, cuando un legislador, sobre todo en momentos muy críticos para la historia del país, se animaba a levantar la voz. No es el caso de lo que está ocurriendo actualmente, pero en realidad el desafuero está pensado, el constituyente lo piensa, para evitar la prisión del legislador. Es decir, el legislador puede declarar, y lo que acá se está viendo una vez más
y eso no es responsabilidad del Frente Progresista, una vez más, la necesidad urgente de adecuar la Constitución de Santa Fe a la Constitución Nacional. Nosotros hemos luchado mucho por la reforma de la Constitución y el partido peronista nunca accedió a darnos esa posibilidad de reforma, sobre todo en los 12 años de gobierno del Frente Progresista, porque ellos temían que los gobernantes progresistas se instalaran sine die en el poder, no obstante que Wiener y Bonfatti se habían juramentado en terminar su único periodo y no renovar. De ser reelectos. Claro. Pero bueno, sabemos, como dice Bobbio, como dice Paramio, que la democracia en realidad es un sistema de promesas incumplidas, ¿no? A veces se gobierna frente a lo urgente y no a lo posible. Pero doctora, ya que usted mencionó el antecedente, una cosa es el fuero para proteger a Lisandro de la Torre por sus críticas a la política de la vinculación con el negocio de la carne y los frigoríficos, del Poder Ejecutivo, que tenía otra visión. Otra cosa es defender al legislador de, por ejemplo, el juego clandestino o de otro delito que se está investigando de la justicia. Bueno, vamos por parte, vamos a distinguir, como se dice en los debates. Las declaraciones de Ponce a Sajat no son declaraciones meramente procesales en una causa penal. Las declaraciones de Ponce a Sajat son una medida política y hay que responderlo con una medida política. Más allá de que los fiscales comiencen a investigar la causa y comiencen a ver qué pruebas tienen más allá de lo que declara Ponce, ¿verdad? Y por otro lado, hasta el momento, Trasferri goza del beneficio de inocencia. Más que beneficio, es el de la garantía de inocencia, hasta que no sea demostrada su culpabilidad en un juicio. Por el momento ahí hay una especie de, yo no diría un conflicto de derechos, un conflicto normativo, pero sí un conflicto de intereses que en un aspecto tendrá que resolver la Cámara, así como resolvió la Cámara en su momento el desafuero del ministro de la Producción de Debido, a ver qué culpabilidad o no le cabe a Trasferri, porque hasta el momento son las declaraciones de Ponce a Sajat. Y no soy defensora de Trasferri. No, por supuesto. Estoy jugando un rol de defensora, quiero decir. No tiene que aclararlo, doctora, pero a ver, está claro que estamos hablando de este hecho en particular, pero quería ir un poco más allá, sin poner nombres propios. Digo, sí. la Constitución provincial impide, a diferencia de la nacional, someter a proceso por lo menos hasta la instancia de elevación a juicio o de la convocatoria a juicio oral a un legislador. Digo, está muy protegido en ese sentido. Yo no recuerdo el artículo en este momento, pero la Constitución provincial no puede hablar de someterlo a juicio oral porque en el año 62 no estaba... No, a proceso. Proceso, dice Héctor. Al inicio del proceso. Artículo 51, doctora. Artículo 51. Juicio oral, no hablemos de juicio oral. Y está bien porque está protegiendo... recordemos que en ese momento el proceso penal era escriturario, está protegiendo la figura del legislador desde el momento que es llamado indagatoria, porque el código anterior, el código escriturario, lo decía muy clarito, y en eso tenía que estar en consonancia con la Constitución, que se llama indagatoria, no caprichosamente porque al juez en aquel momento se le ocurría, ahora es el fiscal que le está pidiendo al juez la indagatoria, no es
que se llama indagatoria porque se quiere llamar, sino el código dice porque hay pruebas fundadas suficientes de su posible culpabilidad o de su posible responsabilidad. Así que el llamado indagatoria, que es el paso previo al procesamiento, es un hecho importante, serio y grave. En el caso de un legislador, es probable, después el juez tiene posibilidades de merituar todo lo que se ha hecho y sobreseer, ¿verdad? Pero es probable que haya bastantes elementos como para que ese proceso penal siga. Claro. Doctora, la última por lo menos de mi parte. Si usted fuera diputada y le llega el pedido de desafuero, en este caso del senador Trasferri, ¿cómo votaría? Mire, Juan, yo nunca contesto preguntas hipotéticas, en situaciones hipotéticas, porque no le puedo adelantar eso, porque lo que conozco de la causa es lo que la prensa ha comunicado. Yo no he visto el expediente y jamás hablo de un expediente que no conozco, jamás. Jamás emito opinión sobre un expediente que no conozco. Porque cuando uno empieza a leer un expediente, una simple cédula, una simple notificación puede hacer variar absolutamente la situación de alguna de las partes. Así que lo siento, pero no podría contestarle cómo votaría porque no tengo los elementos que me están dando aval para expresarles a ustedes. No es que no quiera, no puedo expresarles a ustedes si votaría el desafuero o el no desafuero. Conociéndola, con su corrección, con su estudio, con su minuciosidad, sabía que me iba a contestar esto, pero se lo tenía que preguntar. Está bien, es el rol del periodismo, está bien. La última la hace mi compañero Héctor. Sí, no, aprovechando la coincidencia del calendario, un 10 de diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la fecha que elige Alfonsín para asumir allá en 1983, la recuperación de la democracia, el rol que tuvo usted como fiscal federal de esos primeros momentos donde de verdad la democracia estaba muy debilitada, de verdad, las sazonadas militares eran una amenaza, y después en su rol ya destacándose en causas vinculadas a la represión ilegal, al terrorismo de Estado. ¿Qué reflexión hace usted de una fecha como hoy, doctora? Porque hay muchos jóvenes que nos están viendo y probablemente necesiten saber la importancia de la fecha de hoy, sobre todo en Argentina. Mire, yo le voy a contar una brevísima anécdota. Cuando el doctor Raúl Alfonsín estaba haciendo la campaña presidencial, lo conocí en el estudio de mi padre. Y con esa vehemencia tan típica de los radicales, él empezó a hacer un discurso para mí, que era una pichi, que recién me había recibido. Ojo, no era una jovencita recién recibida porque yo tengo otra carrera primero y luego hice Derecho. Y ahí él dijo, porque los voy, así, una frase muy radical, te aseguro, porque él me tuteaba, yo nunca me animé a tutearlo, te aseguro que los voy a sentar a los responsables de esta masacre en el banquillo de los acusados. Yo me quedé callada. Alfonsín, con 2 o 3 personas que lo acompañaban, tenía una entrevista en una radio o iba al diario, no sé, se fue del estudio. Y me quedé sola con mi padre y yo la reflexión que le hice a mi papá fue, este hombre está loco. Jamás en la Argentina nadie ha podido saldar las barbaridades que ha hecho
las Fuerzas Armadas y los poderosos, porque no es solamente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas al servicio del poder permanente en la República, jamás se ha podido saldar eso, porque nunca hubo en las democracias fuerzas suficientes para eso. Y recuerdo que mi padre me dijo, es un gallego tosudo. Si dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Y lo hizo. Y en la Argentina vivimos una primavera democrática en la que pocos de mi generación podían creer que se podía vivir. Mi nieto mayor tenía 6 meses en ese momento. Hoy tiene 32 años y es médico. Y él no sabe, y ninguno de mis nietos, por suerte, saben lo que es vivir en dictadura. Pero en aquel momento muchos de nosotros pensábamos que la democracia era una lucha para conseguir un objetivo imperfecto. Y sí, hoy toda esa generación mía que peleó tanto y en tantos frentes y en algunos casos dejó su vida, sabemos que vale la pena pelear por la democracia, porque es el único sistema en el cual vale la pena vivir. Una democracia social, una democracia progresista, una democracia como la pensó Alfonsín, Tabaré Vázquez, Lula, Pepe Mujica, Lagos, Michelle Bachelet, Allende. Esas democracias, esas socialdemocracias a las cuales alguna vez pertenecimos, esas vale la pena vivir. Doctora, un placer escucharla. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y que sigan muy bien. Igualmente. Si no los veo, felices fiestas. Ya estamos en ese momento del año que empieza esa frase, ¿no? Felices fiestas si no lo veo. Parece increíble. Sí, porque fue un año tan atípico, fue el año que vivimos en peligro. Entonces hay que, aunque más no sea desearnos, cíclicamente nos volvemos a desear los hombres y mujeres de este mundo felicidades, aunque sepamos muchas veces que son vanas ilusiones, diría Borges y el tango. Gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Gracias. Muy amable.